Muy buenas noches, señoras y señores, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a otra edición del Péndulo por Unicanal. Hoy le plantearemos tres temas. El primero tiene que ver con la educación universitaria en Paraguay. Y nos va a acompañar para hablar sobre ese tema el doctor José Duarte, presidente de ANEAES, y hablaremos sobre la calidad de las carreras universitarias. En estos días nomás circulaban versiones acerca de la falta de acreditación de muchas carreras de odontología. Ese va a ser uno de los temas que le vamos a preguntar a José Duarte. El segundo, hablaremos acerca de las expectativas que tiene el gremio de la construcción sobre el pago de la deuda que tiene el gobierno, el Estado, con las constructoras viales de nuestro país. Va a estar como invitado el ingeniero José Luis Heiseque, presidente de Capaco. Y en el último bloque hablaremos acerca de los tiempos de la justicia, del Poder Judicial en nuestro país. Uno de los poderes del Estado que tiene que rápidamente ayornarse a los tiempos, porque la justicia que no llegue a ser justa. De eso hablaremos hoy con el doctor Rubén Galeano, expresidente del Colegio de Abogados, y el exfiscal, el doctor Ricardo Merlo. Antes de empezar el debate, les invito a compartir un rico café Lavazza, que es un café de alta gastronomía que permite consumir y degustar un producto con aroma, cuerpo y sabor inconfundibles y presente en los mejores restaurantes, cafeterías y supermercados del país. Café Par representa y distribuye Lavazza, el espresso italiano por excelencia. Pausa e iniciamos el debate. Aprovecha la promo más grande del país con Bristol, 2.000 millones en premios. Por tus compras estás participando de fabulosos premios. Una increíble Audi Q3, una imponente Amarok 0 kilómetro, motos Buller, millones en efectivo, compras gratis y viaje al Mundial. Además, por tus compras te llevas una cuota de regalo. Vení, comprá y ganá en Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Para tener un equilibrio ideal y un buen funcionamiento del organismo, ahora tenés a mano Mielaxan, el laxante que con una sola toma de sus cápsulas blandas no daña la mucosa gástrica y con acción comprobada. Mielaxan limpia y depura el organismo. Para tener un cuerpo saludable, comenzá con tu interior. Mielaxan, el laxante que funciona. Y el equilibrio volverá a tu cuerpo. Es de Laboratorios Galeno, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Muy bien, ya estamos con nuestro invitado, el doctor José Duarte, presidente de la ANEAES, en nuestros estudios. ¿Qué tal, don José? ¿Cómo anda? Buenas noches. Muy buenas noches, Carlos. Un gusto estar aquí en el Péndulo y un saludo a toda la teleaudiencia. Bueno, Paraguay necesita capital humano, Sí, señor. ¿verdad? Y capital humano calificado necesita. En estos tiempos de la alta tecnología, de la inteligencia artificial, pero todavía nos cuesta. Nos cuesta muchísimo. Desde la ANEAES, ¿qué están haciendo para mejorar y que las carreras que se impulsan, que se estudian en nuestro país, sirvan efectivamente y no sean solamente un espacio para el lucro? Bueno, la ANEAES se encuentra hoy en un punto de inflexión muy importante en varios órdenes. En el orden misional, que somos una institución, una agencia evaluadora de la calidad, esa es nuestra misión, somos una agencia eminentemente técnica, evaluadora de la calidad de las carreras implementadas. Estamos llevando adelante el nuevo modelo de evaluación denominado por fases. Este modelo es innovador, supone un cambio de paradigma. La ANEAES ya no hace simple control de calidad. Nosotros no queremos ser vistos como auditores, como visitas que van a las universidades a hacer un simple control del mobiliario. Esa lógica estamos rompiendo porque ahora tenemos un modelo basado en el principio de la mejora continua. Y para plasmarlo construimos un modelo de evaluación por fases. Es decir, tenemos una fase 1 de condiciones básicas
y una fase 2 de innovación y mejora continua, donde el requisito para acreditar en esta fase 2 es haber resuelto las debilidades que arrojó la fase 1. Por eso se llama mejora continua. Y estamos apuntando a la fase 3, que ya va a ser una fase de acreditación institucional, donde no vamos más a evaluar las carreras en particular, sino a la institución en su conjunto. Ya en fase 1 esto tiene su germen en la evaluación por conglomerados. ¿Qué significa esto para la audiencia? Que en un solo proceso evaluativo, por ejemplo, todas las ciencias económicas y empresariales pueden evaluar sus diferentes carreras. Esto nos permite tener más cobertura, más optimización de recursos. En la fase 2 ya tenemos lo que se denomina la evaluación institucional combinada. ¿Qué significa esto? Que una facultad en un solo proceso evaluativo puede evaluar todas sus carreras. Todas sus carreras. Todas sus carreras. La semana pasada estuvimos en Madrid, donde firmamos un convenio muy importante con la Fundación Madrid Más, que es la agencia de aseguramiento de la calidad que evalúa a todas las universidades de Madrid. Y en la fase 2, aquellas carreras que obtengan su acreditación, estamos pensando en darles una doble certificación: la acreditación local nacional de la ANEAES y la acreditación Sello Sofía de la Fundación Más, que va a posicionar a estas instituciones en el marco común europeo, porque la Fundación Madrid Más se integra a su vez en el paraguas del aseguramiento de la calidad del ENCUA. Es una medida que apunta a internacionalizar la oferta. Sabemos que tenemos un sistema universitario de carreras muy heterogéneo. ¿Qué significa muy heterogéneo? Que hay carreras que ya tienen una maduración, sí, y hay otras que están empezando, sí, y hay otras que no apuestan por la calidad, que están en la informalidad. Entonces están es en el negocio, que tienen una lucro, perspectiva, sí, únicamente de expansión de la matrícula a cualquier costo. Así mismo. Pero todo eso, Carlos, va a tener su fin por una decisión del gobierno nacional, por una línea marcada por el presidente Santiago Peña y operativizada por el ministro de Educación, Luis Ramírez, con la resolución reciente, donde posiciona a la ANEAES como el prerequisito último para el registro de título. Eso tiene una cronología y es muy importante que la ciudadanía sepa. Desde el 2026 solamente podrán seguir inscribiendo títulos en el Paraguay aquellas carreras que estén en proceso de acreditación. Y en el 2028 solo podrán inscribir títulos en el Paraguay aquellas carreras que estén acreditadas. Esta es una línea del gobierno nacional, es una línea del Ministerio de Educación que hace un llamado y una apuesta clara, es una medida histórica. Ningún ministro de Educación en la historia, desde el nacimiento de las aseguradoras de la calidad como la ANEAES y el CONES, se animó a tomar una medida como esta que integra, que tiene efectos sistémicos, porque integra de hecho estas instituciones que siempre se acusan, están separadas, el CONES, la ANEAES. La pregunta ahora es, ¿qué sentido ya tiene habilitar una carrera en el CONES que no va a poder pasar por los procesos de acreditación de la ANEAES? Y sin acreditación de la ANEAES no hay registro de título. El ministro, con esta medida, luego de una campaña intensa que hemos hecho nosotros desde el inicio de nuestra gestión, mostrando a la ciudadanía, a las familias, a los estudiantes, qué carreras están acreditadas, qué carreras están solamente habilitadas, tomó una decisión que pone fin a una era de la informalidad en la educación superior. De su correcta implementación en el Departamento de Registro de Títulos, que responde al Viceministerio de Educación Superior, va a depender el saneamiento de la educación superior en el Paraguay. Es necesario. ¿Y qué pasa hoy en día por esta información que salió de las carreras de odontología? Bueno, ¿qué está pasando con las carreras de odontología? El informe que la ANEAES emite esta semana es un informe más de los tantos que hemos sacado desde el inicio de nuestro gobierno. Y es esta política de comunicación institucional la que ha generado las condiciones para que el Ministerio de Educación tome una medida contundente como la que tomó. Este informe, ¿qué dice? Mira que este informe no salió tan mal en comparación a otros. El 50% de las carreras habilitadas por el CONES, es decir... de la carrera de odontología. De odontología, que son 23, 13 o 26, 13 están acreditadas, casi el 50%. 3 de las que no están acreditadas, es bueno decir, para dar tranquilidad, están en proceso de acreditación. Es decir, se han presentado a la última convocatoria que hemos hecho hace 2 meses. También, Carlos, quiero informar a la ciudadanía que esa convocatoria ha sido récord, la convocatoria más amplia de la historia de la ANEAES.
se han inscrito más de 320 carreras, cuando la NEAES tuvo un promedio siempre de menos de 200. Y las proyecciones que tenemos a nivel de ingreso presupuestario por los aranceles que cobramos apuntan a más de 11.000 millones de guaraníes. La NEAES en cada convocatoria nunca recaudó más de 4.000. Nosotros, le informé al ministro Fernández Valdovinos esta semana, vamos hacia la autosustentabilidad financiera. ¿Y qué pasó con las 10 restantes? ¿Qué pasa con las 10 7 restantes hay, que no se han presentado y que están fuera de los canales formales. Le instamos, ¿qué significa fuera de los canales normales? Que no van a poder registrar títulos del próximo año. Pero siguen funcionando. Siguen funcionando porque están habilitadas por el CONES, pero luego de la resolución del ministro, si el próximo año, en febrero, que es nuestra nueva convocatoria, no inscriben estas carreras, podrán seguir emitiendo títulos, pero no tendrán reconocimiento oficial. La ley 4995 dice claramente que las instituciones... Estarían estafando a la gente, entonces, dando títulos que no están acreditados. Que no están reconocidos por el Estado paraguayo. Es grave eso. Yo creo que estas carreras van a inscribirse, no tienen otra alternativa luego de la resolución. Si hay otro plazo, hasta febrero del año que viene. Febrero del año que viene tienen que inscribirse, son 7, están identificadas. Si no se inscriben, el CONES tiene la plena facultad de intervenir y cerrarlas. ¿Y qué pasa con la carrera de medicina que tanto pulularon en determinados momentos? Las carreras de medicina existen hoy actualmente 42 carreras de medicina. 43 carreras de medicina, 22 carreras están acreditadas. El resto de las carreras de medicina están en proceso de acreditación. ¿Cuántas? 22 nomás están acreditadas. 22 tienen acreditación. Hay carreras que son nuevas. Recordemos, Carlos, que la NEAES evalúa la implementación de lo que el CONES habilita. Sí. Es decir, necesitamos tener una primera promoción de egresados. Sí. Sin embargo, para las carreras de medicina es obligatoria la evaluación diagnóstica a mitad de camino para ver cómo se está implementando eso. La situación actual es que hay un número reducido en medicina que está fuera de la ley. El resto o es nueva... ¿Cuánto están fuera de la ley? Termino con esto. El resto o es nueva y todavía no le toca presentarse a la NEAES. Otras no acreditaron y tienen planes de mejora que resolver y se verán presentarse. Hay otras que postergaron la acreditación porque el proceso de evaluación tiene 3 resultados posibles: acreditación, postergación y no acreditación. Hace poco tuvimos una no acreditación en medicina, hace poco tuvimos una postergación, esa carrera que postergó ya está trabajando en su plan de mejora y se va a presentar próximamente. Lo importante es presentarse ante la NEAES. Lo trágico no es no acreditar o postergar. Lo trágico es eludir los controles, pero gracias a la resolución ministerial esto ya no es posible. Una cosa, doctor, esto va a impedir que haya gente que curse carreras que supuestamente terminó una carrera, pero que no tenga títulos y no pueda presentar y no sepa ni el nombre de sus compañeros. Si tiene una correcta implementación, escapa completamente a la NEAES. Nosotros somos evaluadores, sí. No escribimos títulos. La resolución es clara, establece que es la acreditación el requisito último para la inscripción del título. Si el viceministerio y su registro de título, ahora con el RUE, con las nuevas metodologías tecnológicas que están aplicando, logran una buena implementación de esta resolución y actúan con criterios de transparencia y se rigen efectivamente por lo que dice la resolución, ya no puede haber ningún caso dudoso respecto de un título universitario. ¿Corre mucha plata? Yo no sé si corre o no mucha plata. Ahora, yo lo que te puedo decir, yo no quiero hablar fuera de las evidencias que tengo. Yo lo que quiero decirte, Carlos, a la audiencia, nosotros hemos establecido una línea clara en la NEAES desde el inicio de nuestra gestión. Nuestra gestión comenzó a abrir la información pública a todos. La NEAES antes no transmitía sus sesiones, no se sabía con qué criterios se decidían las acreditaciones.
La ANEAES antes no publicaba el acta de los pares evaluadores, solamente publicaba la resolución del Consejo Directivo, es decir, la ciudadanía desconocía la evaluación que hizo el experto, que no es funcionario de la ANEAES. La ANEAES no evalúa con funcionarios, evalúa con un prestigioso banco de pares evaluadores que tienen independencia para hacer esa tarea. La ANEAES antes no aplicaba medios tecnológicos para el sorteo de estos pares evaluadores, por lo tanto habría una suspicacia de direccionamiento de pares que podrían ser o no amigos. El amiguismo y las presiones y los atajos en la ANEAES se han acabado y quiero agradecer al Consejo Directivo porque todas las decisiones que hemos tomado han sido unánimes. En la ANEAES hay un solo camino, el camino de la calidad. Nosotros no tenemos amigos, no tenemos grupos políticos, económicos a los que vamos a escuchar fuera de los criterios de calidad. ¿Recibimos presiones? Sí, recibimos presiones. ¿Recibimos gente que quiere buscar atajos? Sí, recibimos. Pero las puertas para ellos están cerradas. ¿Y qué le decís cuando te van y le decimos que la ANEAES está para trabajar, asesorar en términos técnicos a sus equipos de calidad, que inviertan en sus equipos de calidad, que inviertan en el fortalecimiento de sus instituciones y que en la ANEAES hay sobre todo reglas claras, procesos y cronogramas que se cumplen. Nosotros vamos a hacer respetar a rajatabla. Y la medida que tomamos de hecho, porque es una medida que no está en la ley, pero nosotros de hecho, Carlos, tomamos, y lo vuelvo a reiterar, y esta medida lo vamos a mantener hasta el último día que me toque presidir la ANEAES, es que el dictamen de los pares evaluadores no se cambia, se respeta. Yo prefiero asumir un error del experto a querer yo modificar con fuentes de segunda mano algo que termine generando suspicacias. Nosotros no vamos a ceder ante ninguna presión, provenga de donde provenga del poder político, provenga del poder económico, provenga de los rectores. La ANEAES es una institución cuya ley garantiza su independencia técnica, económica y financiera. Y ahora tenemos cada vez más independencia económica. Y eso le mostré al ministro Fernández Valdovinos, cómo nuestros ingresos crecen. ¿Por qué no crecían antes? Porque no había gestión, no había visión. La ANEAES ya no llora porque no tiene fuente 30. La ANEAES ya no llora porque le falta presupuesto. La ANEAES crece en personal técnico, crece en gestión porque hay transparencia. Te pregunto algo, doctor, ya que estás muy entusiasmado contando lo que está haciendo la ANEAES, que me parece muy bueno que lo esté haciendo. El gobierno tiene una política educativa, ¿verdad? Que se está llevando adelante. Para que la gente entienda, en esta época de alta tecnología, de inteligencia artificial incluida, del uso de mucha tecnología, ¿cuál es el tipo de educación que tiene que recibir el joven paraguayo para destacarse en su país y en el planeta hoy día? ¿Hay una política de Estado ya que haya definido eso? Estamos avanzando fuertemente en conversaciones técnicas con el ministro de Educación. Estamos avanzando también con el viceministro David Velázquez en mesas técnicas. Nos interesa muchísimo impulsar los institutos técnicos superiores. Hoy tenemos que entender que en el mundo las trayectorias formativas se han deconstruido, ya no pasan únicamente por el título de grado, pasa por dar una formación que tenga empleabilidad, que tenga capacidad de inserción socioprofesional. Todos estos puntos están contemplados en las nuevas matrices con las que hoy evalúa la ANEAES. Y lo que falta es una visión sistémica y obviamente una articulación mucho más fuerte de todos los niveles educativos. En lo que a mí me compete, en educación superior, nosotros tenemos una visión amplia. En esta convocatoria se presentaron por primera vez institutos técnicos superiores. Las tecnicaturas son cuestiones que tenemos que nosotros no solamente impulsar, motivar y decir el Paraguay necesita mandos medios. Claro que necesita, pero tenemos que darle prestigio y estatus social, como tienen en los países de primer mundo. Uno visita las universidades de primer mundo y todas estas universidades tienen en su interior un instituto técnico superior que da cursos mucho más breves con salida laboral inmediata. También estamos trabajando, Carlos, con la ministra de Trabajo y con el director del SINAFOCAL. Con ellos estamos trabajando en esta mesa, buscando una sinergia que busque vincular cada vez más
la acreditación a la empleabilidad. El próximo año vamos a lanzar una campaña, así como este año lanzamos la campaña Acredita tu Futuro, estamos preparando una campaña que vincule estas dos variables. ¿Cuál es el impacto de la acreditación? ¿Qué impacta la acreditación en la trayectoria del egresado? El egresado de una carrera acreditada. Bien, desde la universidad. Claro, el egresado de una carrera que tiene acreditación de ANEAE, para hacerlo simple, consigue más rápido trabajo, consigue con mayor velocidad, se inserta en el lugar que estudió. Nosotros tenemos los datos, pero falta sistematizar. Y ahora en una mesa interinstitucional estamos trabajando en ello y vamos a dar a conocer a la ciudadanía sistemáticamente estos indicadores. El aseguramiento de la calidad y el trabajo que la ANEAE hace, además, tienen que tener un uso mucho más estratégico para la planificación de las carreras que el país necesite y los perfiles profesionales que el país necesita. Te pregunto algo, ANEAE, CONES y el Ministerio de Educación, ¿tienen alguna injerencia sobre todos estos institutos docentes que pululan también? Claro, nosotros tenemos la matriz del Instituto de Formación Docente. Recordemos que según la ley... Déjame terminar. A lo que quiero llegar a lo siguiente. En los últimos tiempos han habido muchos fracasos en los exámenes docentes. En los últimos 2 años, muchos fracasos de 75-80% de aplazados. Y no es solamente eso. Hay institutos que compraron los exámenes. Sí. ¿Verdad? Queriendo hacerle creer a sus alumnos que de esa manera el instituto es formidable, que todo lo que estudian en ese instituto tienen asegurado su entrada a un laburo próximo como docente, pero comprando las materias. ¿Qué se hace con ese tipo de institutos? ¿Hay algún castigo? ¿Desaparecen o no? Mira, Carlos, en el Paraguay existe una cultura de la simulación en la educación superior que nosotros estamos combatiendo de manera... ¿Qué es la cultura de simulación? Simular procesos, simular exámenes. Cuando nosotros vamos a visitar a las universidades, hay universidades que no tienen biblioteca, alquilan libros para tal propósito y sobre todo simular procesos que no son tales. Nosotros estamos combatiendo fuertemente eso en el ámbito que nos toca. Tenemos una matriz para evaluar institutos de formación docente porque según la ley 4995 forman parte del subsistema de educación superior no solamente las carreras universitarias, también las carreras impartidas por institutos de educación superior, institutos técnicos superiores e institutos de formación docente. Es decir, los institutos de formación docente pertenecen a la órbita de la educación superior. Yo quiero decir algo sobre lo que preguntas. Puede ser que en el último tiempo hayan más aplazos y hayan estas suspensiones de exámenes, pero también tiene que ver con la firmeza con la que ha actuado el Ministerio de Educación para no aceptar el fraude, para no aceptar la simulación. El camino que nosotros proponemos en cada uno de estos ámbitos es sincerar la realidad. Hay que sincerar la realidad de la educación superior, hay que sincerar la realidad de los institutos de formación docente y hay que tener una óptica de la mejora continua. Son instituciones que necesitan el acompañamiento técnico para ir dando pasos adelante. La ANEAE ha puesto enlaces técnicos, Carlos, en todas las universidades que inscribieron sus carreras. Nosotros no tenemos, repito, una vocación punitiva. Nosotros queremos apoyar, impulsar y empujar a la mejora continua. Y tenemos plenamente detectados las carreras e instituciones que están comprometidas con esta hoja de ruta. Y son públicas y privadas. Yo no creo en el maniqueísmo ni en el sentido común que solamente hay universidades buenas que son públicas y que todas las privadas son malas. No. Hay universidades públicas que están bien y que están mal. Y hay universidades privadas que están bien y están mal. Y nosotros vamos a trabajar con los que quieran apostar por la calidad. Los que no quieran apostar por la calidad, este es un país que tiene grandes oportunidades de negocios. Así se vende el Paraguay en el mundo. Deben reconvertirse a otros rubros de la economía. Si quieren ganar dinero y no invertir en calidad, yo les invito a dueños de universidades privadas a que apuesten a otros rubros de la economía. En la ANEAE no van a tener lugar. Hay que evitar que la corrupción se apodere del sistema educativo. Hay que evitar de todas las formas posibles, doctor, porque de lo contrario vamos a seguir postergando a muchos jóvenes paraguayos
porque no tienen buenos profesores. Y el alma de la educación es el maestro, ¿verdad? Entonces hay que seguir pero en todos los sentidos. Me gustaría que los partidos políticos también se inmiscuyan y sancionen a aquellos afiliados que utilizan mal a la educación para enriquecerse a costa de deficiente formación. Es decir, todos los partidos, y no voy a hablar de uno en particular, sino todos, porque creo que como paraguayos debemos hacer algo para elevar el nivel de educación de nuestros jóvenes. Yo conozco el sistema de educación superior desde adentro. Fui director académico en el CONES. Me toca hoy presidir el consejo directivo de la ANEAES. Lo más importante, Carlos, las personas pueden tener defectos. Somos seres humanos. Sí. Lo más importante son las normas, las reglas, los procedimientos y la rendición de cuentas a la ciudadanía. Yo no puedo manipular hoy un informe de un par evaluador porque eso está transmitido en vivo y en directo y está publicado en la página. Nosotros tenemos 2 informes de Contraloría que señalan a la ANEAES por no tener en el pasado procedimientos para ver esa ruta del par evaluador a la decisión de acreditación. Hoy estamos construyendo, hoy estamos mejorando. A nosotros no nos interesa la afiliación política de ningún rector, empresario, técnico. También vamos a combatir fuertemente las consultorías irregulares que estafan a los rectores. Salgan de donde salgan. Los funcionarios de la ANEAES, los funcionarios que estén en nuestra institución que practiquen estos hechos serán sumariados. Tenemos una línea de transparencia clara y tenemos sobre todo, y hablo así porque tengo el apoyo del presidente de la República para hacerlo. Bien. Qué rápido pasó el tiempo, doctor. Pasó volando. ¿Qué tal? ¿Tranquilo? Bien, tranquilo. Excelente. Muy bien. Te agradezco, doctor, Gracias, que hayas venido. Carlos. Muchísimas Gracias por la gracias. Es muy invitación. importante y hay que ser... Una última cosa me gustaría decir. La ANEAES existe desde el 2003 y viene pasando por un fortalecimiento técnico muy importante que le valió varios reconocimientos internacionales. Sobre ese piso de fortaleza técnica caminamos hoy para hacer lo que le faltaba a la ANEAES. Un sistema transparente, claro, con rendición de cuentas, autónomo e independiente. Nuestra bandera hoy en la ANEAES es la transparencia. Perfecto. El doctor José Duarte, presidente de la ANEAES. A la vuelta de la pausa nos acompañará el ingeniero José Luis Geiseke de Capaco. Vamos a ver cuáles son las expectativas del gremio de la construcción. A la vuelta de la pausa. Aprovecha la promo más grande del país con Bristol, 2.000 millones en premios. Por tus compras estás participando de fabulosos premios. Una increíble Audi Q3, una imponente Amarok 0 kilómetro, motos Buller, millones en efectivo, compras gratis y viaje al Mundial. Además, por tus compras te llevas una cuota de regalo. Vení, comprá y ganá en Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Broncogalén Jarabe alivia todos los síntomas de la tos. Broncogalén es también fluidificante y expectorante. Eso es Broncogalén Jarabe. Todo lo natural en un solo producto y un solo producto para toda la familia. Además, no tiene azúcar. Atendé bien. Ambaú, eucalipto, miel y limón, oreco paité. Ah, y no te olvides de la presentación cómoda y práctica. Broncogalén Spray. Y con la misma fórmula y con sabor a miel. Broncogalén Spray. Te soluciona las situaciones incómodas porque lo podés sacar y usar en donde sea. Carteras, bolsillos, etc. Broncogalén, paraguayo y teja natural té. Es de Laboratorio Galeno, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. A solo 300 kilómetros de Asunción, el Instituto de Cardiología de Corrientes te ofrece un chequeo completo en 4 horas con diagnóstico el mismo día. El servicio Hospital de Día detecta riesgos ocultos para tratarlos a tiempo. Además, puedes combinar tu salud con un fin de semana inolvidable en el nuevo Hotel Marriott. Con tarifas preferenciales, podés quedarte el fin de semana y disfrutar de Corrientes. Consulta sin compromiso hoy mismo. Ingresa a nuestra web www.icc.org.ar. Confía tu corazón a los líderes en cardiología. Instituto de Cardiología de Corrientes. Cuidamos tu corazón.
bien, ya estamos en el segundo bloque del péndulo en compañía del ingeniero José Luis Giesecke, presidente de Capaco. ¿Qué tal, ingeniero? ¿Cómo estás? Carlos, buenas noches. No, buenas noches. Gracias por venir. Por favor. Muchas gracias. Un placer. La semana pasada estuvo con nosotros el ministro de Economía. Sí. Y estuvimos hablando acerca de la deuda con las vialeras, con las constructoras viales. ¿Cuánto es la deuda real del Estado paraguayo con las constructoras viales? Carlos, ¿te puedo explicar antes la situación de la infraestructura en Paraguay? Si ¿Cómo no? me permitís. Adelante. La red vial paraguaya está compuesta de 78.000 kilómetros de rutas, de las cuales solamente 10.000 están asfaltadas. ¿De las 78.000? De las 78, solamente 10.000 están 10.000 asfaltadas. están asfaltadas. 2.000 son adoquines, empedrados, entonces 12.000 son caminos de todo tiempo. Estamos hablando del 86% de la red vial son caminos que no son de todo tiempo. Una lluvia ya no se utiliza. Ya no Esa se es la utiliza. situación en la parte de ruta. Te hablo ahora de la parte de escuelas. Los datos que tengo son ya antiguos, pudo haberse mejorado, ¿verdad? 4.300 aulas necesita el gobierno para satisfacer la demanda de escuelas. 4.300 aulas. Y hoy estaba leyendo la salud, el sistema de salud en Paraguay, por cada 1.000 habitantes, Paraguay tiene 1,6 camas, que es el más bajo de la región. El único que le supera es Venezuela, que tiene una cama por cada 1.000 habitantes. Esa es la situación de la infraestructura en Paraguay. Con lo que te quiero decir es la necesidad terrible que hay de que sigamos invirtiendo en infraestructura y entender de que no es un gasto, es una inversión. Sí, cierto. Entonces, habiéndote dicho eso, ¿verdad? La deuda que tenemos hasta el 15 de octubre son de 210 millones de dólares. Y además de eso, hay un reclamo de intereses ya del gobierno anterior de 110 millones de dólares, que forman parte del contrato. Yo no quiero ni siquiera separarlo, ¿verdad? Entonces, Durante el gobierno de Marito. Y de este gobierno también. También ya. También, sí, de ya este gobierno. llega a 110 los intereses. Sí, así es. Así mismo. En total, 320 millones de dólares. 320 millones. Sí, sí, sí. Exactamente. ¿Y cómo se sobrevive con una deuda así? Hay empresas, por eso estamos reclamando nosotros por Capaco. Capaco aglomera a las empresas grandes, medianas y pequeñas. De hecho, todos los socios, es la entidad matriz Capaco, ¿verdad? Tiene 58 años hace poco cumplimos 58 años de existencia, no es mucho, no es poca cosa, ¿verdad? Y hay empresas chicas, categóricamente, Que no aguantan. están mal, están sin trabajo, están mal, con deudas bancarias que le hace ponerse en una situación muy complicada. Las empresas medianas están cercanos a ese sistema. ¿Por qué? Y porque, resumiéndote un poco, lo que se necesita mes a mes para cumplir el plan ambicioso que tiene este gobierno. Yo quiero reconocer que el plan que tiene este gobierno es muy ambicioso. Están ejecutando 7 grandes hospitales, están trabajando en escuelas, están trabajando en desagües pluviales y cloacales. Paraguay, hasta hace un par de años, Asunción era la única ciudad en Sudamérica que no tenía desagüe cloacal pegado a un río. Sí. Lamentable era. Y además de eso, todo lo que es rutas, puertos, necesita entre unos 80 a 90 millones de dólares mensuales para poder cumplir los compromisos. Y hoy el Ministerio de Economía lo que está pagando en promedio son 30 millones de dólares mensuales, deja una diferencia demasiado importante que... Es decir, una tercera parte, paga una tercera parte de la deuda que deberían... Lo peor es que si reclamamos, nosotros somos los culpables, ¿verdad? Esa es la parte un poco que nos deja... ¿Les molestó eso lo que supuestamente dijo el ministro en ese sentido? Sí, dijo que somos un poco ansiosos, no sé por qué nos apuramos por querer cobrar en octubre. Ahí te quiero explicar, ¿verdad? Nosotros recibimos una promesa del gobierno que se publicó en la prensa, ¿verdad? Hablando de que en octubre se iba a pagar 70 millones de dólares. Bueno, pasaba el tiempo y las últimas semanas empezamos a preguntar qué es lo que está pasando porque lo que se dio de dinero era solamente 25 millones de dólares. Y de los 70 prometidos. De los 70 prometidos. Y bueno, ahí surge el dicho que somos muy ansiosos, que no sé por qué nos apuramos, que el mes que viene nos va a dar.
Yo no tuve la oportunidad de conversar con él, pero leí en la prensa que él se comprometió a dar el 2 de noviembre 300.000 millones de guaraníes. Y hoy te puedo decir que lo que dio ayer, 240.000 millones de guaraníes. O sea, estamos aún con déficit tremendo en esa parte. Y las empresas, Carlos, las empresas chicas están hoy en una situación calamitosa. Y al salir un ministro a decir que la deuda es muy poco, ¿qué señal estamos dando ante nuestros acreedores? Eso es lo que nos preocupa, y al socio de la Cámara le preocupa. Entonces, los bancos nos llaman y nos dicen, había sido que no te deben mucho, ¿verdad? Entonces salimos un poco en defensa de tantas empresas. Capaz que hoy aglutina 221 empresas constructoras, grandes, medianas y pequeñas, que hace que el sector un poco reclame y bueno, en este momento soy su presidente y tengo que defender eso, ¿verdad? Claro, definitivamente. ¿Y cuál es, a qué se comprometió finalmente? Es decir, les dio una parte de lo prometido para noviembre. ¿Se comprometió el gobierno a pagar este de noviembre lo que había prometido? Personalmente no conversamos con él. Yo sí te puedo decir que todo el año venimos insistiendo de esto. La deuda que, ingeniero, que tienen las constructoras, ¿ya es con los bancos? Es decir, porque se descuenta y ya es con los bancos, ¿verdad? Y si los bancos no te esperan. Los bancos no te esperan, debemos a los proveedores, se está cortando la cadena de pago, que eso es gravísimo. Vos mejor que nadie sabés que la construcción hoy nosotros somos uno de los grandes movilizadores de la 240.000 personas hoy. No tenemos forma de competir con la deuda de salud, porque salud es salud, ¿quién impide? Pero sí te puedo decir que el sector de la construcción hoy alcanza a 240.000 obreros en forma directa. Una familia promedio de 4 o 5, estamos hablando de aproximadamente 1 millón de paraguayos que el sector de la construcción hoy está moviendo. ¿Qué va a ocurrir? Bueno, a fin de año, si no se honra los compromisos, y lastimosamente hay gente que va a tener que soltar a su gente. Y el año que viene la situación es peor porque el presupuesto que se presentó al Congreso es menor aún. Y si queda un saldo remanente... Si es menor, ¿quiere decir que va a haber menos actividad de construcción vial? Esa es la parte un poco... El gobierno tiene un plan muy ambicioso de vuelta. Hoy tiene lanzadas obras por valor de 2.000 millones de dólares. Sí. Que nosotros estimamos que eso se tiene que terminar en los próximos 2 años. Obra importante, corredor bioceánico, sí. la ruta de la soberanía. Que están avanzando. La ruta de la soberanía, Concepción, Pozo Colorado, la primera obra de pavimento rígido, obras fundamentales. Hoy se anunciaba también Pilar Paso de Patria también. Ayer, tuve el honor de formar parte del grupo ganador. Pilar Paso de Patria. Sí. Tu empresa va a estar. Sí, uno de los tramos. Con otra empresa, Benito Rocchio. Y solamente en ese tramo de Pilar, la necesidad para los próximos 2 años es de 160 millones de dólares, que son 8, 9 millones de dólares por mes. Y lo que el Ministerio de Economía está pagando hoy es 30 millones. O sea, si vos haces hoy cuánto se tiene que pagar por mes para que las obras nos paren, estamos hablando casi 100 millones de dólares por mes. Por mes. Entonces, esto no va a cerrar, Carlos. Si el gobierno no cancela su cuenta para fin de año, que así como está va a llegar a los 250 millones de dólares, eso va a pasar para el año que viene. El presupuesto del año que viene es 550 millones de dólares. Va a quedar solamente 300 millones de dólares para hacer obras. Pero también dentro de los recursos, el gobierno ya está pagando parte de la cuenta de la Ruta 2 y 7. Está pagando otras cuentas de las licitaciones, las 5074. Entonces, para las obras en ejecución queda nada. Queda nada. Y la promesa es, vamos a ampliar el presupuesto, eso hasta ahora no se ha visto. Entonces, poco lo que nosotros queremos llamar la atención, la alerta, es para el año que viene infraestructura. No existe para infraestructura. Entonces, nos preocupa. De alguna forma queremos salir de este callejón sin salida, porque es un callejón sin salida, porque siempre digo somos paraguayos. ¿Cuál es el problema hoy? El tope fiscal. Es un problema. ¿Cómo salimos de eso? Yo creo de que nosotros somos campeones en la economía, Carlos. Ahora, el ministro de Economía es
¿cómo le dicen los muchachos? Un Chicago Boy, es un capo en la economía. Sí, sí. El señor presidente Tipo es muy un inteligente también. capo en la Sí, economía. así Entonces, mismo. nosotros pensamos de que 250, 300 millones de dólares que se nos debe es demasiado poco. Es demasiado poco. Hay demasiadas herramientas para salvar esta situación si te quiere. Ustedes como gremio, ¿presentaron alguna propuesta? Bueno, ¿O van a esperar que el gobierno sea el que presente propuestas para ir amortizando y bajando la deuda? perdón. La verdad que todas estas obras tienen sus propios recursos. Sí, nosotros estamos planteando para las obras del año que viene ya hacerlo bajo la ley de la APP o la ley de la 5074, pero que al final terminan siendo de vuelta, tienen que estar pagados por el gobierno, ¿verdad? La única ruta concesionada es la Tapepora, que el gobierno no paga nada. El resto, ruta 2 y 7, todas las obras que tiene, el gobierno subvenciona algo, de alguna forma Sí, subvenciona. de alguna manera, sí. Entonces eso va otra vez sobre el presupuesto. Paraguay es un país con pocos habitantes, los números no cierran para cobrar un peaje que tiene que ser, entonces es bastante complejo entrar en el tema de las APP, no es fácil. Hace poco le recibimos al expresidente chileno, Eduardo Frei, Sí. que él fue el que estuvo en la época de oro de Chile, en la parte de infraestructura, y él nos decía a nosotros, acá hay que privatizar todo, tiene que venir, el dinero tiene que venir afuera, privatizar todo y todo tiene que estar sobre el usuario, ¿verdad? Y en Paraguay es un poco difícil, que esté todo Sí, sobre sí, el es usuario. difícil. De vuelta, estamos en un callejón sin salida, no es fácil la solución, pero tantos contratos hay que, no sé, el gobierno tiene que tomar alguna decisión, ¿verdad? Sí, definitivamente. ¿Y cómo todas estas rutas que se están construyendo? A ver, usted me dijo cuál es el déficit de ruta asfaltada que tenemos. ¿De cuánto, del total de cuántas rutas? De cuántos 78.000 kilómetros, De 78.000 10.000 tenemos asfaltados. 10.000 nomás. Sí, tenemos más de 60.000 kilómetros sin asfaltar. Mucho. Sí, mucho. Y eso que se está asfaltando ya incluye todas estas nuevas rutas de la integración y compañía. Eso va a sumar a las 10.000. Esa va a sumar a las 10.000. Pero tampoco son muchos, Carlos, no son muchos. Paraguay ocupa el penúltimo lugar en infraestructura en Latinoamérica, siempre. Estamos lejos estamos. Sin embargo, le estaba leyendo a Costa Garbarino que decía que en los últimos 30 años el PIB, el PIB del Paraguay creció demasiado, Sí. y la infraestructura no le estaba acompañando a eso. Y bueno, a nosotros nos queda empujar, Carlos, nos queda otra, ¿verdad? Tenemos que conseguir que nuestra infraestructura sea a nivel del primer mundo, o por lo menos alcanzar los valores que hay en Latinoamérica. Muy bajo es la cantidad de infraestructura que tenemos. El ministro Baldovino siempre nos dice, ustedes quieren solamente hacer ruta. Infraestructura no es solo ruta, ¿eh? Estamos hablando de colegios, universidades, estamos hablando de penitenciaría, estamos hablando de hospitales. Por ejemplo, el Hospital de Encarnación. Es un hospital, me dice la gente, de primer mundo. No sé si vos llegaste a mirar, es interesante mirar. Es un hospital de primer mundo hecho mano de obra y gente paraguaya, ¿verdad? Sí. Y la misma cosa con Coronel Oviedo, el hospital de Coronel Oviedo. O sea, las penitenciarías también fueron construidas por empresas paraguayas. Empresas paraguayas, sí, señor. La que está en Mingaguazú. 2 en Emboscada y una en Mingaguazú. Sí, señor. Ajá. Así mismo, todas empresas paraguayas. Ahora, ¿qué solución ustedes le plantearían al gobierno para ir desatando todo este embrollo de deudas? ¿Qué por ejemplo, usted tiene emisión de bonos? Por ejemplo, emisión de bonos en el mercado internacional, que ellos venden su bono, dice que están vendiendo al 7-8% en guaraní o en dólares, ¿verdad? Uh-huh. Nosotros hoy le estamos financiando al gobierno. O sea, la realidad es de que el Estado paraguayo, su déficit fiscal que quieren llegar a 1.9, bueno, no es verdad. No es verdad, porque tiene una deuda de más de $1.000 millones entre los farmacéuticos y las empresas vialeras. Y hay que sincerar eso, ¿verdad? Porque por conseguir el grado, y me parece buenísimo conseguir el grado de inversión, sí. es muy bueno.
Pero nosotros creemos que tenemos el mismo derecho que tiene los bonos que tiene Paraguay, que estoy seguro que se vence el 10 de diciembre y estoy seguro que el 9 de diciembre el Ministerio de Economía ya le deposita para que no haya ningún tipo de queja. ¿Y los paraguayos no tenemos el mismo derecho? Pregunto. Las empresas paraguayas que invertimos mucho dinero en maquinaria, en recursos humanos, porque recursos humanos de la construcción, por cierto, tenemos mucha mano de obra tal vez no calificada, que es nuestro fuerte, pero también tenemos mucha mano de obra calificada que la preparación de esa gente, el entrenamiento y la capacitación nos cuesta mucho dinero. Entonces, cuando hay que parar una obra, cuando hay que disminuir el ritmo de una obra, eso es mano de obra dejada a un lado. Y nosotros no queremos eso. Pero te vuelvo a preguntar. Sí. Si hoy tuvieran que presentar una propuesta de solución, Sí. ¿cuál sería? Emisión de bonos. La emisión de La bonos. emisión de bonos y con eso nos pague. 300 millones de dólares no es nada para el gobierno. Nosotros creemos eso. Ajá. ¿Y cuándo le hacen la propuesta al gobierno? Bueno, ya se le hizo. Ya está hecha ahora a través del péndulo, ¿verdad? Sí, espero que mi amigo Carlos Fernández Balovino pueda escuchar, ¿verdad? Pero esa es la propuesta rápida. Ellos sacan bonos y ellos tienen, al toque ellos están vendiendo su bono porque Paraguay hoy es muy apetecible, ¿verdad? Sí, es cierto. Es un buen pagador, ¿verdad? Esa es la realidad. Es cierto, Esa no, es pero la propuesta. económicamente estamos bien ya hace mucho tiempo y hay que persistir. Ahora, pero otra vez te vuelvo a preguntar, ingeniero, nadie si del Ministerio de Economía se acercó a plantearles alguna solución rápida. A Capaco no. A Capaco no. A Capaco no. Y a otros sectores de la A otro construcción. sector de la construcción se acercó y le contó la situación país, tengo entendido, yo no tengo la información directa, y creo que prometió pagar a razón de 40 millones de dólares en noviembre y en diciembre, que evidentemente no es suficiente, ¿verdad? Con eso no cerramos el año. La deuda va a llegar, yo te digo, Carlos, si no se paga, la deuda va a llegar a 250 millones de dólares. Las empresas a fin de año van a tener que sí o sí a empezar a disminuir la cantidad de personas. Va a ser triste eso. Y el año que viene se empieza el año mal, de vuelta, con un presupuesto muy bajo y con una deuda muy alta. Lo que hace que el sector de la construcción el año que viene va a ser peor que este año. Eso es lo que nos preocupa. Por eso venimos a alertar. Por eso levantamos nuestra voz. Por eso creemos de que Paraguay necesita invertir en infraestructura. Necesitamos demasiada inversión en infraestructura. Y el presidente Frei nos dijo algo, dijo, peleen por esto. Sin infraestructura, el país no crece. No crece. Entonces, queremos ser claros de que necesitamos invertir en la infraestructura para que el Paraguay crezca. Y es cíclico. Te voy a contar algo que me imagino que los economistas han de saber. Paraguay hizo mucha inversión en infraestructura en los últimos 5 años. Cíclico, sí. El Estado. Después el Estado entra la parte privada, porque a venir extranjeros, al ver la gente de que hay rutas en todas partes, de que hay hospitales, de que hay sanatorios, el privado empieza a invertir. Es un ciclo. Estos ciclos duran 5 años. ¿Qué va a ocurrir si el Estado deja de invertir y dentro de 4 o 5 años el sector privado va a dejar también de invertir? Eso es lo que hay que entender. Estos son ciclos. El Estado no puede, no debería parar con la inversión, sobre todo porque nuestro nivel de infraestructura en Paraguay es demasiado precario, demasiado bajo. Bueno, esperemos que haya una solución que satisfaga a todos, ¿verdad? Como usted dice, las empresas no pueden tampoco parar. Es perjudicial para todos que las empresas paren, ¿verdad? Y bueno, ¿qué proyectos nuevos hay donde el sector de la construcción va a estar trabajando? ¿O qué proyectos nuevos propone el gobierno? Bueno, tiene muchos proyectos, de vuelta te digo, muy ambiciosos. Tenemos muy buena relación con la ministra Claudia Centurión, de la cual no puedo sino hablar palabras de elogio hacia ella. Conoce. Ayer estuve, por ejemplo, con ella en la zona de Humaitá, Paso de Patria. Y vos le encontrás, por ejemplo, a una señora de más de 80 años de edad que dijo toda su vida esperó que pase por acá el pavimento. El asfalto, ellos dicen. Sí, el asfalto. ¿Verdad? ¿Y qué puede decirle Yo hago empatía. Si a mí me dice una señora, yo voy a hacer todo mi esfuerzo para que venga el asfalto y ahora viene el asfalto. Entonces,
Hay mucho. Es que detrás del asfalto vienen muchas cosas. Todo. Vienen negocios, vienen empresas, Todo. viene trabajo. Todo. Esa zona, Ñembucú y Misiones, era zona de ganadería y está pasando casi en su totalidad a zona agrícola el arroz. Y vos sabés que es totalmente diferente ahí los niveles de retorno y también del Producto Interno Bruto del Paraguay como crece. Entonces, hay muchos proyectos, hay más hospitales, que yo sepa, hay muchos colegios, se van a invertir creo que en 17 colegios en cada departamento, colegios importantes. Hay muchas rutas, creo que está el tramo, hoy todavía sin licitarse, el tramo intermedio entre Carmelo y el tramo que se está haciendo ahora la bioceánica. El año que viene se licita, o a fin de año se licita, el tramo de Loma Plata a Mariscal. Es una obra de 200 millones de dólares que tiene que también entrar dentro del flujo, claro, ¿verdad? Y hay muchísimos. Hoy tienen muchos proyectos, ellos se ocuparon de generar muchos, hoy hay muchos proyectos. Es que un gran impulso, definitivamente, la construcción es el principal impulso de cualquier economía. Es desde el ingeniero que está al frente de una empresa de construcción hasta la persona que vende empanadas, a todas las personas que trabajan en una obra de construcción. Que vende yuyo, que vende tereré, medio yuyo, exactamente para el tereré. Así mismo. Categórico. Otra cosa no menor es que cuando estamos, por ejemplo, ayer estuvimos en Pilar y nos tomaron un compromiso de tomar mano de obra local, que esa zona del sur del país está prácticamente con poca ocupación en mano de obra. Entonces nos comprometimos nosotros en tomarla. Y así todas las empresas constructoras donde van están tomando mano de obra, están preparando gente, capacitando. Y eso está ocurriendo todo. Ocurre en el Chaco, o está ocurriendo en la Ruta de la Soberanía, que va allá de Pedro Juan hacia el sur. Mira, en el este, por ejemplo, hay obras muy importantes. Se está haciendo en la ruta desde el segundo puente hasta unir de vuelta con el tramo que va a Encarnación. Hay un puente intermedio hasta sobre el río Mondaú. Realmente hay mucha obra. ¿Qué va a pasar, Carlos, si no se paga? Y se va a parar. Y eso va a ser triste y lamentable va a ser. Entonces, lo que estamos haciendo nosotros, ayer tuvimos una reunión con el Congreso, fuimos bien acogidos por el Congreso y bueno, esperemos de que ellos entiendan la situación y nos den a lo mejor una mano para que el presupuesto del sector de la construcción se aumente. Algo no menor que te quiero decir, Carlos, no es solamente el Ministerio de Obras Públicas el problema. El Ministerio de Salud no está pagando a la construcción, la EBI está atrasado con sus pagos en la construcción, el Comité Olímpico Paraguayo. En línea general, la deuda que hay con la construcción es una deuda importante. No es solamente el Ministerio de Obras Públicas y Comunicación. Entonces, alertamos nosotros antes de que empiece a parar las obras, antes de que empiece a disminuir la mano de obra. Uno puede decir, bueno, estos empresarios constructores, luego, Nambrena, ellos quieren ganar su plata. Está bien, pero yo aviso de que 240.000 personas que dependen del sector de la construcción, yo no te digo que todos se van a quedar sin trabajo, pero mucha gente se va a quedar sin trabajo. Se puede quedar sin trabajo. Bien, ya está hecha la alerta. Ingeniero, muchísimas gracias por haber venido y contarnos lo que pasa en el sector de la construcción desde el punto de vista de Capaco. Así que te agradezco mucho. Gracias, Carlos. Gracias por la invitación. El ingeniero José Luis Heise, presidente de Capaco. A la vuelta de la pausa hablaremos nuevamente de los tiempos de la justicia en Paraguay. Ya volvemos. La Garra Guaraní está de vuelta. La Garra Guaraní vuelve al Mundial. El Banco Paraguayo de Todos es sponsor incondicional de la albirroja. A solo 300 kilómetros de Asunción, el Instituto de Cardiología de Corrientes te ofrece un chequeo completo en 4 horas con diagnóstico el mismo día. El servicio Hospital de Día detecta riesgos ocultos para tratarlos a tiempo. Además, puedes combinar tu salud con un fin de semana inolvidable en el nuevo Hotel Marriott. Con tarifas preferenciales, podés quedarte el fin de semana y disfrutar de Corrientes. Consulta sin compromiso hoy mismo. Ingresa a nuestra web www.icc.org.ar. Confía tu corazón a los líderes en cardiología. Instituto de Cardiología de Corrientes. Cuidamos tu corazón.
Entramos en el último bloque del péndulo ya en compañía del doctor Rubén Galeano, expresidente del Colegio de Abogados. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Gracias por Carlos. venir. Un gusto saludarte. Igualmente. Hace mucho tiempo que no estábamos... Intento traerte, pero estabas muy ocupado. No podíamos compartir Sí, este espacio y te agradezco mucho el tenerme en cuenta siempre para estos espacios. No, gracias Un gusto por venir. compartir contigo y con el apreciado doctor Ricardo Merlo también. ¿Qué tal, doctor Ricardo Merlo? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien, bien. Buenas noches para vos, para toda la gran teleaudiencia del programa El Péndulo. Y realmente agradecido también por la invitación. ¿Hace cuántos años del péndulo? 17. 17 años. Estamos por cumplir, en marzo, si Dios quiere, cumplimos 18 años. ¿Cuántos programas hiciste ya a lo largo de todo este tiempo? Y hay que multiplicar cada miércoles. Nos aparecimos en 7 miércoles. Ujú. En todos estos años, 7 miércoles no estuvimos presentes. ¿Ha sido difícil mantenerse en todo este tiempo al aire? No, porque siempre hay muchas noticias sobre debatir, para debatir. Los programas, 1 o 2 programas que te hayan marcado, de los que vos condujiste, obviamente, ¿verdad? Me está haciendo una entrevista. Obviamente. Hoy estás como el conductor del péndulo. Te estoy probando para ver si estoy bien en el examen. No, el que recuerdo, en su momento con los presidentes del Mercosur, ¿verdad? Que fue un lujo tenerle a presidentes de Brasil, Argentina, Uruguay, juntos, después de una reunión del Mercosur, fue increíble, ¿verdad? Porque no todos los días se da, y después, en otra ocasión, con la presidenta del BID y del Banco Mundial. Sin duda alguna. Y te hago una última pregunta, y con eso cierro mi participación en este rol. ¿Alguna vez pensaste en decir, este es el último año que hago el péndulo? No. No. Eso es importante, sentirse motivado. No, pero ahí mi productor me dice que este año puede ser. Él me tortura. Sí, él me tortura todos los días. Pero no. Me gusta. Qué gusto. Eso significa que uno se siente motivado. Auguro muchos años más para el péndulo. Entonces. Gracias, doctor. Te agradezco mucho. Bueno, ahora sí vamos. Ya me robó 6 minutos sobre el tema. Si tuvieran que definir con una palabra al Poder Judicial hoy en Paraguay, ¿cómo lo definirías? Una palabra. Una palabra, una sola. Difícil es. Sí, yo sé que es difícil. Deuda. ¿Doctor? Está todavía. Pensé en la palabra déficit, creo que es lo mismo. Un sinónimo. Un sinónimo, así mismo. Con déficit. Con déficit. ¿Y por qué? Las razones son muy variables y complicadas, Carlos. Primero tenemos que decir que es un fenómeno que se reproduce en toda Latinoamérica y no solo en Paraguay. Los poderes judiciales de toda la región están sobrepasados. Hay un alto índice de conflictividad social, lo que se traduce en un gran número de expedientes judiciales en trámite. No alcanza el crecimiento vegetativo del número de juzgados para hacer frente a los requerimientos sociales. Eso hace que se produzca lo que siempre hablamos, creo que ya de manera muy frecuente, la mora judicial. La mora judicial hace que el ciudadano no se sienta satisfecho, y obviamente esa insatisfacción social hace al descreimiento, y ahí te hablamos justamente, y tomo la palabra, la definición en un solo vocablo del doctor Ricardo Merlo, del déficit del Poder Judicial en respuesta a los requerimientos ciudadanos. Pero así en un muy apretado resumen, esa es la situación, que, por lo menos desde mi lectura. Teniendo en cuenta lo que decís, doctor, acerca de la situación en Latinoamérica, esto, para el doctor Merlo, esto significaría que el crecimiento de la conflictividad social en América y en Paraguay en particular no va acompañado de un mejoramiento, es decir, no va acompañado de una pronta atención de esa conflictividad en el Poder Judicial. No, bueno, para tratar de comprender, hay cuestiones que tienen que ver con visiones que se tenían al darse los cambios dentro del Poder Judicial, los cambios, por ejemplo, del Código Procesal. Se pensó en un fiscal que no iba a estar en su escritorio, que iba a estar investigando todo el tiempo. Hoy los fiscales no están en su escritorio, pero están todo el día en audiencias.
y no están investigando. Son asistentes fiscales los que están haciendo esa investigación. Entonces, tenemos luego ahí un primer conflicto. O sea, se diseñó el sistema de una forma y en el funcionamiento, en la operatividad, está funcionando de otra forma. Entonces, hay que pensar en reestructurar esto, por lo menos dentro del sistema penal. Evidentemente, hay otras áreas donde tenemos la mora judicial y finalmente la mora judicial, que lo que es sencillamente una negación de justicia. Porque la justicia tiene que llegar en el momento que tiene que llegar. Cuando llega tardía, Sí, ya no es justicia. Entonces, tanto el Poder Judicial como el Ministerio Público tienen que rever realmente si el ideal con el que diseñaron la forma en que están funcionando es realmente la forma de dar respuesta eficiente a las situaciones que tienen que afrontar día a día. Doctor, teniendo en cuenta el tema de la mora judicial, eso es otro índice que muestra que la conflictividad social no va acompañada por la justicia en ese sentido. Es decir, aumentó la conflictividad, pero la justicia no es ni pronta ni barata, y entonces empieza la mora. O la mora es una consecuencia de la corrupción también. No, hay demasiados factores. Hay muchos factores. Por eso decíamos, a ver, primero estamos partiendo solamente de datos completamente objetivos. El número de expedientes ingresados, la cantidad de sentencias dictadas al final de un año, el modelo procesal implementado tanto en el área penal como en el fuero civil, que es probablemente el de mayor número. Ahora, sin duda alguna, también hay un factor del que hace a la corrupción dentro del sistema judicial, pero ese es uno de los elementos que suman a los tantos ya existentes. Un estudio que se hizo hace aproximadamente unos 8 años refiere que el principal déficit del Poder Judicial son sus recursos humanos, pero cuando hablamos de sus recursos humanos, principalmente se está refiriendo a la falta de capacidad, y no de los magistrados, sino de quienes son funcionarios dentro del Poder Judicial, porque el Poder Judicial por mucho tiempo se constituyó en una fuente de trabajo o en una agencia de empleos del sector político. Las ampliaciones presupuestarias al Poder Judicial se daban cada año contra el nombramiento de un determinado número de operadores, amigos del sector político, que daban su beneplácito desde el Congreso para esta ampliación presupuestaria. Pero tengo que decir que, por eso, Carlos, que el problema del Poder Judicial es multifactorial. Y hacer hincapié en uno solo probablemente nos va a permitir profundizar al respecto de ellos, pero desatender todo el amplio espectro, ¿verdad? Creo que la Corte Suprema de Justicia podría hacer uso de su iniciativa legislativa, por ejemplo, para el rediseño de los procesos. El proceso civil se extiende en gran medida, por un lado, tal vez por la amplitud de los plazos, pero por otro lado también porque los magistrados en este exceso de expedientes en trámite no dan abasto para resolver en los plazos establecidos por la ley cada uno de los casos sometidos a su conocimiento. Entonces, ¿qué hace eso? Volvemos a lo anterior. Aunque vos ganes un juicio, Carlos, al final de 10 años después, sí, ya no es la misma situación que te afectaba cuando se inició el caso. Así mismo. Y bueno, y si hay un plantel de funcionarios poco capaz en el Poder Judicial, si al mismo tiempo hay poca capacidad también de jueces y magistrados, ¿cómo podemos confiar en los fallos de la justicia? Muy buena pregunta. Bueno, más allá de, digamos, dejando de lado la corrupción, ¿verdad?, donde obviamente no puede haber ningún tipo de confianza, estamos ante situaciones que vamos a tener un fallo que de repente no está fundado, vamos a tener que hacer lo que hacemos los abogados, irnos en apelación, incluso llegar hasta la corte.
Y acá hay una cuestión, si uno analiza cuántos expedientes llegan a la Corte Suprema de Justicia en los Estados Unidos, es ínfimo. ¿Por qué? Porque realmente los otros estratos gozan de tanta credibilidad que es difícil llegar a la Corte Suprema de Justicia en una inconstitucionalidad o en una casación o en alguna de esas acciones. Pero eso es algo que tiene que trabajarlo dentro del Poder Judicial, apostando a la capacitación, apostando a exámenes, evaluaciones internas y demás. Entonces tenemos toda una institución que tiene que apostar a capacitarle en las áreas en que necesita capacitar a sus funcionarios. Y lo otro que tenemos es la utilización de la tecnología. Sí. Acá tenemos, y te cierro con esto, tenemos tecnología, pero no aplicamos, por ejemplo, controles, son meramente cuantitativos, es decir, dan números nada más. No hay ningún tipo de control cualitativo para poder decir necesitamos fortalecer, por ejemplo, el área de amparo para que entiendan que esta es la finalidad del amparo y no estén rechazando todo lo que se les presenta, ¿verdad? Entonces, te doy algunas cuestiones. Si hay jueces que no entienden la finalidad del amparo, entonces ya es complicado. Es complicado. Es complicado. Y son varios los factores de nuevo allí. A ver, quiero tomar algunos de los elementos que el doctor Ricardo Merlo estuvo refiriendo recién. Hay un gran número de expedientes en trámite en la Corte Suprema de Justicia en las 3 salas. La Corte Suprema también está rebasada en su capacidad de gestión. Si la Corte Suprema te resuelve una acción de inconstitucionalidad en 10 años, una acción, eso significa que ya pasó primera instancia, segunda instancia, se promulgó una acción de inconstitucionalidad, si estamos hablando de una sentencia, y te tarda de nuevo 10 años en resolver. Entonces, ese es el reflejo de cuál es la situación general de la Administración de Justicia. Por otro lado, también tenemos el fenómeno que acceden a la magistratura algunas personas que todavía no se encuentran maduras ni en su conocimiento técnico ni en su capacidad probablemente de administrar algunos aspectos propios de la magistratura, como son las distintas presiones, las políticas, las económicas, las mediáticas que también existen. Entonces nos encontramos con algunos magistrados que resuelven para un sentido en determinados casos y para otro sentido en otro caso análogo, es decir, con distintas varas, y en un caso hizo lo que corresponde, porque no había presión, y en el otro caso hizo tal vez lo que la presión mediática le imponía, porque no quiere quedar mal, entre comillas, con los medios de comunicación, y eso demuestra falta de madurez para administrar esa situación. Solo por dar un ejemplo. Sí, no, tenés razón, doctor, pero ¿y quién es el culpable de la mora? ¿Quién es el responsable de la mora judicial? Cada magistrado es responsable de la mora en su despacho. O sea, primero tenemos que ser bien claros, y no quiero ser injusto. Hay algunos despachos de magistrados que funcionan bastante bien, sin que estén, entre comillas, al día en su despacho, están bastante bien tramitados todos los expedientes. Y otros que lastimosamente uno ya sabe que si recayó en ese despacho, en ese tribunal o en esa sala, va a tener el inconveniente de la mora. Ahora bien, responsable políticamente de combatir la mora judicial es sin duda alguna la propia Corte Suprema de Justicia, que es uno de los tribunales también en mora dentro del sistema. Exactamente. Y bueno, y entonces, si es así, ¿quién es responsable? Si otra vez la Corte está en mora, que es la que tiene que cuidar que no exista mora, entonces... Es que cuando se llega a un puesto como fiscal general o ministro de la Corte, los trabajos son jurídicos, evidentemente, pero uno está administrando, o sea, los ministros de la Corte están administrando todo un sistema, todo un poder, y no se acaba solamente en lograr cumplir con los tiempos. Lo que dijiste, el tema de las presiones. O sea, si hablamos de poder judicial y hablamos de su característica principal, es
la independencia. Si un poder judicial no tiene independencia, entonces no vamos, son como dos caras de una misma moneda. Le quitas una y directamente deja de existir la justicia. Y bueno, ¿y este Poder Judicial tiene independencia o no? El Poder Judicial, hablar del Poder Judicial, yo creo que en las generalizaciones vamos a caer probablemente en demasiadas apreciaciones. Le vas a englobar a algunos que no, Sí. que son verdaderamente independientes. Yo creo, Carlos, y aunque no resulte simpática la respuesta, te tengo que decir que cada magistrado debe ser juzgado por sus fallos. Cada magistrado debe ser juzgado por sus fallos. Porque si te digo la Corte, voy a incluir a varios ministros que son muy buenos y que han demostrado no solamente integridad, sino independencia ante distintas situaciones. Si te digo las salas del sistema civil o del fuero civil, también puedo caer. Creo que la respuesta, por lo menos la correcta, es que cada juzgado, cada tribunal y cada sala de la Corte tiene que hacerse responsable y por ende son los que deben ser juzgados para decir son o no independientes. ¿Y los miembros de la Corte deben continuar, deben cumplir hasta los 75 años su cometido? 261 en la Constitución lo dice. Artículo 261. Ahora, ¿no te caen bien algunos ministros? Ese es otro tema. No. Es decir, son inamovibles. De hecho, Carlos... Porque hasta los 75 pueden, ¿verdad? Sí. La inamovilidad... Pero es la inmovilidad, Sí. es decir... Sí, es que... ellos mismos pueden declararse inamovibles. No, es que, diríamos, ¿en qué consiste la inamovilidad? Justamente consiste en que ellos puedan estar durante el tiempo que se les otorgó legalmente, ¿verdad? Cuando hablamos de los ministros de la Corte, la inamovilidad y de los magistrados, porque esto es una característica, diríamos, un elemento que hace a la independencia. Y al hacer a la independencia no es un privilegio, diríamos, del magistrado, sino que es una garantía de aquel que está siendo procesado y de las víctimas, tener un juez independiente e imparcial. Entonces la inamovilidad es una característica que hace a la independencia de los jueces. El saber que va a estar durante el tiempo. Les pregunto a los dos que son abogados, si el nombramiento de los jueces depende de la clase política. Es nuestro diseño constitucional. Exacto. Si el nombramiento de los miembros del Poder Judicial depende de la clase política, y uno lastimosamente ve en el Congreso a los que están concursando llevar sus carpetas y esperar audiencia para hablar con los parlamentarios en épocas en que tienen que ser designados. Si ellos saben que están siendo designados por los políticos, ¿existe independencia? Bueno, qué interesante tu pregunta. Quiero tomar la línea que refería el doctor Ricardo Merlo. Primero, la inamovilidad es garantía de independencia. Independencia del magistrado. Sí. La independencia del magistrado, conforme al artículo 16 de la Constitución, es a su vez una garantía establecida a favor del justiciable. Ergo, la garantía de inamovilidad de los ministros de Corte es garantía de independencia para el justiciable que recurre justamente al Poder Judicial. Ahora bien, lo que vos referías, nuestro diseño constitucional, no existe un solo diseño constitucional en el que no esté involucrado el poder político en la designación de los magistrados de las más altas instancias judiciales. En primer lugar, es decir, pretender que el poder político no esté involucrado es una utopía. Por otro lado, justamente esa inamovilidad hasta los 75 es la garantía de independencia. Compensa. Claro. Compensaría eso. Yo, por darte una referencia, los ministros de Corte que fueron designados con el Congreso anterior, con el Ejecutivo anterior, probablemente hoy no tengan esos números. Y al ser inamovible hasta los 75 años, justamente los sustrae de esas mayorías coyunturales del sistema político electoral. Es a eso justamente
a lo que apunta nuestro diseño constitucional. Sí, van a depender del poder político para su designación, así es. Una vez que los ministros de Corte asumieron sus cargos, inamovibles hasta los 75 años, entonces ya dependerá de la fortaleza moral, espiritual de cada ministro de Corte mantenerse o no independiente, porque de hecho ya es inamovible hasta los 75. Doctor, ¿y usted qué dice? Coincido con el doctor en todo lo que dijo y podríamos pensar en que hablamos de una protección reforzada en el caso de los ministros, una protección reforzada a la independencia, porque solamente pueden ser quitados por juicio político. Y el juicio político, como bien dijo, tiene que reunir cierta cantidad. Entonces, tenemos que comprender que históricamente salimos de una dictadura en el 89, tenemos una nueva constitución y una de las cosas que se quiso marcar es la independencia de los poderes, y en especial del poder judicial, del poder político que sabíamos, del poder ejecutivo que en ese momento concentraba todo el poder antes del 89. Entonces, interpretar de modo diferente, pueden haber varias interpretaciones, en derecho todo es interpretable, pero dentro del contexto histórico y jurídico y de las garantías de lo que dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la inamovilidad es un elemento de la independencia de los jueces y evidentemente también del Poder Judicial. Usted, otra vez le pregunto a usted, a ver si nos cuentan la experiencia en estos últimos 5 minutos. ¿Cuál es el área, si hay alguna información, si ustedes conocen, que determine cuál es el área donde más mora judicial y más injusticia se comete? A ver, son dos preguntas. Donde más mora judicial existe, sin duda alguna, yo te diría que en el fuero laboral. El proceso laboral está diseñado para que dé respuesta mucho más rápido de lo que es el proceso civil, pero hay procesos laborales que duran mucho más tiempo de lo que duran los procesos civiles. A renglón seguido están los procesos civiles, luego los del fuero de la niñez y contencioso, y por último yo te diría el del fuero penal, no por otra cosa, sino porque el fuero penal tiene plazos más breves, tiene decisiones fictas en caso de no pronunciamiento del magistrado en los plazos establecidos por las leyes, tiene extinciones de casos penales que traen aparejada responsabilidad de los magistrados, entonces los magistrados penales tienen un mayor apremio en resolver en plazo los casos sometidos a su conocimiento. ¿Y usted qué piensa, doctor? Bueno, coincido, realmente no tengo ahora los números, pero sí es conocido que el ámbito laboral fue fuertemente cuestionado, los números, los retrasos que se tenían, o sea, expedientes que llevaban 10 años, 15, 20 años, esos eran los números aunque parezcan increíbles. Y dentro del sistema penal, de todas formas, llegar a un juicio oral en general, tenés un promedio entre 4 y 5 años. Y realmente es un promedio bastante elevado. Que dicho sea de paso, estamos, entre comillas, mal acostumbrados a que todo llegue a juicio oral, porque nuestro sistema procesal otorga varias salidas, suspensión condicional del procedimiento, etcétera, 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 justamente para que los eventuales responsables de los hechos asuman esas responsabilidades y puedan tener esa salida, ¿verdad? Claro, pero hay algunos hechos que son muy graves y que tienen salidas. Por ejemplo, las violaciones de menores, por ejemplo, ¿verdad? De repente uno se topa con informaciones de que un juez o una jueza le concedió al violador de un menor prisión domiciliaria en la misma casa donde sigue viviendo el menor, por ejemplo. Incomprensible es incomprensible desde todo punto de vista, ¿no? Pero sucede en Paraguay. Lastimosamente sucede. Situaciones como esa que vos señalás, lastimosamente suceden. ¿Y cuál es la solución entonces? Seguir controlando, seguir insistiendo.
Esa pregunta a vos te gusta hacerla siempre en tus programas, Carlos. ¿Cuál es la solución? Probablemente una solución matemática o químicamente pura no exista, pero sí seguir insistiendo nosotros los operadores, los abogados, los usuarios del sistema y también, ¿por qué no los periodistas?, en que el Poder Judicial dé las respuestas que la ciudadanía espera de ella. Y sí, es que eso esperamos. ¿Y usted qué piensa, doctor? Yo creo que el control es importante, pero hay que diseñar buenos sistemas de control. Insisto, pensar en cuestiones simplemente cuantitativas, muchas veces tenemos juzgados que pueden emitir muchísimas resoluciones, pero ninguna resuelve nada, por ejemplo. Entonces, no se resuelve el conflicto y se traslada, y se traslada, y se traslada. Entonces, hay que dar el paso. Yo sé que es difícil, ¿verdad?, evidentemente evaluar el trabajo de un juzgado, pero hay que dar el paso a mirar esos expedientes y evaluarlos cualitativamente también. Es decir, ese tipo de decisiones que vos decís, no puede ser que estén sucediendo, nos enteramos y es anecdótico, pero realmente no es anecdótico, sino que está sucediendo el otorgamiento de salidas alternativas, que fue pensado como un modo de descomprimir, diríamos, el sistema y que no todo llega a juicio oral, ¿verdad? A veces es mal utilizado, en hechos gravísimos se da salidas alternativas. Hoy está siendo harto cuestionado la salida alternativa que se están dando a todos los casos justamente de la mafia de los pagarés, los funcionarios y demás, ¿verdad? Porque la gravedad de lo que hicieron es extrema. Entonces, ese tipo de cuestiones únicamente, como te decía, es tomando la decisión de empezar a hacer auditorías, controles, tomando los elementos cuantitativos como indicadores, diríamos, pero yendo ya a las evaluaciones cualitativas y a partir de ahí, bueno, diseñar todo el programa de capacitación, correcciones y demás que tengan que hacerse. Que mucho que todavía nos falta. Nos falta mucho, sin duda alguna. Bien, señores, les agradezco que nos hayan contado cómo es el Poder Judicial. Creo que después de esta clase que nos dieron, la gente va a entender mejor lo que pasa dentro de nuestro sistema judicial. Gracias, doctor. Gracias, Carlos, a vos por la invitación, a tus órdenes siempre. Muchas gracias, doctor. Un gusto poder compartir con el doctor Merlo. Y a ustedes también, muchísimas gracias por compartir un miércoles más. Hasta el próximo.